estudiaba en la Universidad de Bolonia, publicó a los 14 años las Decretales. Luego viajó por el territorio italiano y más tarde por Francia, donde también asistió a la universidad. Estudió sobre todo lenguas, griego, árabe, hebreo y caldeo, con el propósito de entender la Cábala, el Corán, los oráculos caldeos y los diálogos platónicos en sus textos originales. En 1485, durante su estancia en París, leyó los trabajos de Averroes, el filósofo y teólogo ash'ari hispano-árabe que introdujo el pensamiento aristotélico en Occidente. Allí concibió la idea de unificar las tradiciones culturales sobrevivientes en aquella época. Al año siguiente, ya de regreso en Italia, con solo 23 años, raptó en Arezzo a la esposa de Giuliano Moriotto dei Medici, un pariente pobre de los Medici florentinos, por lo que fue perseguido, atacado y herido. Luego, hacia finales del año 1486, publicó en Roma sus conclusiones, conocidas como las 900 tesis. Se trata de 900 proposiciones recogidas de las más diferentes fuentes culturales, tanto de filósofos y teólogos latinos como los árabes, los peripatéticos y los platónicos. No excluyó tampoco a los pensadores esotéricos, como Hermes Trismegisto, ni a los libros hebreos. La obra iba precedida de una introducción que tituló Discurso sobre la dignidad del hombre, texto que se ha convertido en clásico y donde Pico formula tres de los ideales del Renacimiento: el derecho inalienable a la discrepancia, el respeto por las diversidades culturales y religiosas y finalmente el derecho al crecimiento y enriquecimiento de la vida a partir de la diferencia. En cuanto a las tesis, su intención era demostrar que el cristianismo era el punto de convergencia de las tradiciones culturales, religiosas, filosóficas y teológicas más diversas. Su intención era que estas 900 conclusiones se discutieran en Roma después de la Epifanía de 1487 por los doctos de todo el mundo, para entablar una paz filosófica entre los cultivadores de todas las doctrinas. Un ejemplo es esta interpretación de la creación basada en el Génesis y el Timeo de Platón. Sin embargo, 13 de esas tesis fueron consideradas sospechosas de herejía. El Papa las vinculó con la magia cabalística y prohibió seguir adelante con el debate. Pico no tuvo mejor idea que escribir una apología, en la cual defendía esas tesis cuestionadas, lo que los doctores eclesiásticos consideraron un acto de soberbia y obstinación. Juzgado y condenado por herejía, Pico fue excomulgado, por lo que huyó a Francia, donde fue detenido y conducido a la cárcel de Vincennes. El heredero del trono de Francia y futuro rey, Carlos VIII, intercedió en su favor y fue liberado. Tiempo después aceptó una invitación de Lorenzo el Magnífico de Médicis, banquero, político y mecenas italiano, y se instaló en Florencia. En el año 1489 finalizó el Hectaplus, relato místico sobre la creación del universo, en el que bucea sobre el Génesis buscando desentrañar sus significados más recónditos. 2 años después, con 28 años de edad, renunció a sus cuantiosos bienes y a su parte del principado familiar, y se entregó a un profundo fervor religioso. Viajó por toda Italia como medicante hasta que en 1493 el Papa Alejandro VI lo absolvió de cualquier imputación de herejía y lo admitió de nuevo en la Iglesia Católica. Pico, sin embargo, no adjuró de ninguna de sus tesis. Ingresó en la Orden de los Dominicos, cuyos hábitos llegó a vestir poco antes de su muerte. El 17 de noviembre de 1494, Pico y Policiliano
fueron envenenados en extrañas circunstancias. Corrió el rumor que uno de sus secretarios le había envenenado debido a su estrecha relación con Savonarola. De camino a Roma, Pico llegó a Arezzo, donde reclutó a 20 hombres a caballo para secuestrar a Margarita, esposa de un pariente lejano y pobre de Lorenzo Medici. El marido no se quedó de brazos cruzados y tardó poco en reclutar a unos cuantos seguidores y salir detrás de los raptores. Le dieron alcance y empezó una lucha que acabó con muchos heridos y algunos muertos. Pico de la Mirandola salvó la vida, pero perdió la batalla y a la mujer anciana. A cambio, tuvo que compensar al ofendido esposo Giuliano Moriotto con 80 florines. A este confuso episodio se le conoce como el incidente de Arezzo. Pico manifestó en sus conclusiones un amplio conocimiento de las ideas de Averroes y Avicena. Profundamente interesado por la religión islámica, estudió el Corán en un ejemplar que le había facilitado su maestro Marsilio Ficino. Se interesó especialmente en ciertas afirmaciones de Averroes relativas al intelecto, el alma y la profecía. Una de las ideas centrales y quizá de las más trascendentes es lo que Pico explica acerca de la naturaleza del hombre, idea que desarrolla en una de sus obras más importantes. La naturaleza del hombre no puede ser del mismo orden que las de las cosas humanas. Todas las cosas tienen una naturaleza establecida y obedecen a leyes fijas. El hombre, en cambio, puede elegir para sí su propio puesto en el cosmos. Desde entonces, el hombre es visto como un sujeto autónomo abierto al mundo para transformarlo según sus proyectos y su trabajo. A la hora de estudiar las conclusiones formuladas por Pico, hay que considerar su amistad con Marsilio Ficino, el traductor y comentador de Platón y Plotino, más importante del Renacimiento. Sin duda fue él quien introdujo en el platonismo a Pico, que utilizó las traducciones de su maestro, en especial la de los Misterios de Egipto y otras obras de Jámblico. En las conclusiones, según Platón, Pico se interesa especialmente por el problema del alma y de su destino. Cuando ésta se encarna, no la hace toda ella, una parte queda en el cielo. La reunión de las dos partes es, en cierto modo, el objeto espiritual ansiado tanto por aquella que permanece en el cielo como por la que está en la tierra, prisionera de la materia. Cuando el intelecto particular del hombre se une indisolublemente al intelecto primero, o sea, cuando el ser o la vida particulares se unen a la universal, el hombre alcanza por fin la felicidad última. Dentro de su impresionante precisión, las conclusiones contienen algunas imprecisiones dignas de mención. En las conclusiones, según la primitiva doctrina del egipcio Hermes Trismegisto, que, como hoy sabemos, es una doctrina más griega que egipcia, Pico habla de 10 enemigos en nosotros, cuando en el Corpus Hermeticum aparecen 12. El texto de Pico dice así: dentro de cada uno de nosotros hay 10 enemigos: la ignorancia, la tristeza, la inconstancia, el deseo, la injusticia, la lujuria, la decepción, la envidia, el fraude, la ira, la temeridad y la malicia. Pico vuelve a hablar de estos 10 enemigos y el número 10 se repite. Sin embargo, basta con dar un breve repaso al Corpus Hermeticum para percatarse de que estos enemigos, protagonistas del destino astral del horrible hombre encarnado, son 12 y corresponden verosímilmente a los 12 signos zodiacales. ¿Por qué habla Pico de 10 enemigos? Y sobre todo nos da los nombres de 12 y no 10. ¿Se trata de una confusión de nuestro autor o de un simple lapsus? El hecho de que Pico hable de 10 enemigos podría atribuirse a que nuestro autor pensara en los 10 Sefirot de la Cábala. Pero en las conclusiones siguientes ya nos dice que los 10 enemigos que ha nombrado, según la conclusión precedente, se corresponden mal con la coordinación denaria de la Cábala. Las 10 Sefirot corresponderían más bien a la década, fuerza divina que permite al hombre triunfar sobre las 12 zodiacales. Pico tuvo que padecer las iras de Inocencio VIII y de sus acólitos a causa de sus radicales opiniones. Fue, sin embargo, muy respetado y admirado por los hombres cultivados de su época,
que quedaron impresionados por su extraordinaria erudición. Numerosos son los testimonios de admiración que tras su muerte le serían manifestados dirigiéndose a su sobrino Juan Francisco el Beato Batista de Mantua. La santidad de la vida, la erudición, los conocimientos de las cosas humanas y divinas se unían también en él, que Jerónimo y Agustín parecían revivir en un solo hombre. Por la inmensa fertilidad de sus pensamientos nos fecundaba a todos. Su muerte ha hecho sufrir a los estudios literarios, a la ciencia y a la integridad de las costumbres. Pícola Mirandola creyó y declaró ser el primer autor del mundo cristiano en haber hecho referencia explícita a la cábala hebrea. En su apología escribía: esta es la primera y verdadera cábala, de la que soy el primero entre los latinos en hacer mención explícitamente. Para Pico, la cábala no es únicamente un método para acceder al sentido auténtico del Antiguo Testamento, sino, sobre todo, un sistema que permite interpretar el Nuevo. Ambos libros están escritos en un lenguaje simbólico y semejante, y los símbolos que aparecen en uno se repiten en el otro. Aquí se nos habla del pecado original y de su remisión por Cristo, de Jerusalén celeste, de la caída de los demonios, de las jerarquías de los ángeles, del purgatorio y de los castigos del infierno, del mismo modo que nos hablan aquellos cuyos escritos leemos cotidianamente. Inspirado por una búsqueda de los místicos, Pícola Mirandola nos legó una obra llena de misterios, de pensamiento y de interés. Un hombre que nos compartió su propio estilo de vida, del que se acompañó en cada una de sus palabras escritas. Pico es sin duda uno de los grandes filósofos que nos dejó tras de sí el Renacimiento. En el año 1486 publicó en Roma Conclusiones filosóficas y la cabalística teológica. En el año 1489 publicó el Heptaplus, donde expone su interpretación del Génesis. En el año 1496 publicó Laudatio, Discursos sobre la dignidad humana. Frase de pobreza. Pero en su creación final, que no era parte de la energía del Padre a fallar, como si agotado, no era parte de su sabiduría vacilar en cuestión necesaria a través de la pobreza de un abogado. Frase de belleza. Pero una vez terminada la obra, el artesano mantiene deseando que hubiera alguien a reflexionar sobre la planta de una obra tan grande, amar su belleza y para maravillarse de su inmensidad. Frase de admiración. Es cierto que gran pesar de que estos motivos sean, no son las razones principales, es decir, los que pueden reclamar legítimamente para sí el privilegio de la más alta admiración. Frase de convicción. La filosofía me ha enseñado a confiar en mis propias convicciones, más que en los juicios de los demás, y a preocuparme menos por si estoy bien pensando que por si lo que hago o digo es malo. No te he hecho mortal ni inmortal, ni de la tierra ni del cielo, de tal manera que podrás transformarte a ti mismo en lo que desees.